Queridos amigos, ¿alguna vez usted se sintió un poco desanimado porque en algún momento en su vida espiritual sintió que le había fallado al Señor y ahora no sabía qué hacer? Puede ser que también sea el caso de alguno que está en este momento sufriendo, sintiendo esta sensación de abandono, de desesperación por haber ofendido o haber fallado a Dios. Si así es el caso, bueno, quiero decirle que hay solución. El profeta Zacarías tiene una respuesta para todo eso. Y hoy día vamos a estudiar Zacarías 13, que nos corresponde según nuestro programa. Y en ese caso tenemos al pastor Bruno Razo con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Patricio. Como lo has mencionado, nos vamos a concentrar en algunos tópicos seleccionados de Zacarías capítulo 13. Enviamos un abrazo a nuestros amigos, reiteramos nuestra alegría de nuestro encuentro diario y deseamos muchas, pero muchas bendiciones de Dios para cada uno y para todos ustedes. Pues bien, este programa está complementado con el espíritu profecía, por eso que cuando leemos un texto de la Biblia inmediatamente lo asociamos con un texto de Ellen G. de White, quien es, según el concepto de la Iglesia Adventista, es la profeta que Dios ha levantado para este último tiempo en forma muy especial. Entonces, vamos al versículo 1. ¿Qué le parece, pastor? Vamos. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Interesante aquí que el contexto es el lavamiento de los pecados, la limpieza de los pecados. ¿Cuál uno podría decir que es el deseo más ferviente que tiene el Señor en relación con nuestra vida pecaminosa? Bueno, en primer lugar que nosotros reconozcamos, porque Él tiene todo para resolver nuestro problema del pecado a partir de que reconozcamos el pecado y lo aceptemos a Él como nuestro recurso de salvación. En el libro Cada Día con Dios, página 186, que es un libro con reflexiones diarias para la vida espiritual, Elena de White escribió: no hay súplicas más tiernas, no hay lecciones más claras, no hay mandamientos tan poderosos y protectores, ni promesas tan plenas como las que señalan al pecador la fuente abierta para lavar la culpa del alma humana. Así que, así como el pecado es lo que más Dios desecha, al mismo tiempo es al pecador a quien Él más recibe. Bueno, eso forma parte del carácter de Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, Él odia el pecado, ¿no? Ahora, cuando una persona se siente así en esta sensación de que su pecado es tan grave, tan grande, y siente que pareciera que nadie le va a escuchar y que Dios tampoco lo va a perdonar, ¿cuál debería ser la actitud de la persona? Bueno, nosotros hacemos una diferenciación, ¿no? Y pensamos, incluso a veces hasta por el uso popular, hay pecados como que son más trágicos y otros son menos trágicos, o más grandes y menos grandes. Y desde el punto de vista cuantitativo, humano, sí, es verdad. Uno podría decir, no es lo mismo una mentirita así chiquita que un robo, que un adulterio, que una muerte. Pero desde el punto de vista de la salvación, para salvar al pecador que mintió, o al que adulteró, o al que robó, fue necesario pagar el mismo costo. Jesús tuvo que morir. Entonces no podemos decir que para Dios haya pecados más ofensivos. Hay un pecado que es más ofensivo para Dios y es el rechazo persistente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo rechazo y sigo rechazando, llega un momento que el Espíritu Santo deja de trabajar en mí. Entonces ya no tengo más chance de arrepentimiento y de perdón. Y eso es lo que la Biblia llama como el pecado imperdonable. No porque Dios no quiera perdonarme el pecado, sino porque yo me coloco en un lugar donde el perdón de Dios no puede alcanzarme. Pero el caso es que las personas que pecan muchas veces están en un cierto grado de inconsciencia y de pronto en algún momento se dan cuenta de que están mal, pero no quieren hacer algo diferente con su vida, pero que no lo logran. ¿Cuál debería ser una actitud forzada de ir a Dios y decir: Señor, estoy en un problema,
aunque no lo sientan de todo corazón? Bueno, en Hechos dice que Dios en su amor y en su paciencia pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Así que los pecados cometidos bajo una ignorancia, Dios tiene un trato diferente para con nosotros. Ahora, cuando yo soy consciente de lo que estoy haciendo, tengo que ir con sencillez, con arrepentimiento, no con remordimiento. Esa fue la gran diferencia entre Pedro y Judas. Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado porque nos lastimamos a nosotros y lastimamos a Dios. Judas no sintió dolor por el pecado. Judas sintió remordimiento, que es diferente a arrepentimiento. Él sintió dolor por la consecuencia del pecado. Tenemos que ir a Dios así como estamos. La Biblia es muy clara. Vengan, dice Isaías, hagamos cuenta. Estás muy sucio por el pecado, hay limpieza. Excelente. Vamos a avanzar entonces. Ahora vamos a ir al versículo número 6. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y la pregunta, o el texto dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué pasaje, ¿no? Qué pasaje, ¿no? Y eso justamente iba a comentar, como un pasaje tan mesiánico, ¿no? Con el caso de las manos heridas. Y fíjate que nos trata de amigos, ¿no? De amigos, en la casa de mis amigos. Hay un cuestionamiento, ¿cuáles van a ser los únicos vestigios del pecado por toda la eternidad? En el libro El conflicto de los siglos, página 732, que de paso es el libro que nos muestra, ¿no?, el gran conflicto entre el bien y el mal, desde el comienzo hasta su finalización. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, citando Apocalipsis 21:1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de maldición. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión, en su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies. Se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En sus manos y en su costado herido, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar, por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios, y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Extraordinario. O sea que esas marcas visibles en el cuerpo de Jesús, en la persona de Jesús, en las manos, en los brazos, en el costado, podrán recordar por la eternidad la inmensidad del amor de Dios para resolver la inmensidad de nuestro capricho, de nuestra locura y de nuestro pecado. ¿Y eso significa que Él conservará su humanidad o no? Él nunca dejó de ser Dios. Claro. O sea, Él nunca dejó de ser Dios. Y entonces la persona de Dios, Él seguirá siendo Dios. Él vivió como hombre, murió como hombre, y esa etapa de la humanidad fue cerrada en su tiempo en la tierra. Pero deberíamos deducir entonces que Él tendrá un cuerpo semejante al que tenía que la tierra, porque si vamos a ver Ahí, lo que pasa es que ahí entramos en detalles que la revelación no necesariamente nos explicó todo, ¿no? Porque será un cuerpo angelical, y cómo es el cuerpo angelical. Pero lo que sí está claro, que no se trata simplemente de dibujos o de expresiones así etéreas, sino serán, cuando la Biblia dice seremos transformados y viviremos para siempre con Él. Son cuerpos angelicales. Bueno, lo que está revelado está bien, ¿no es cierto? Exactamente. De repente le hago preguntas difíciles, pero No, está todo lo bien. hago pensando en alguna persona que Está muy bien. cuestionando ahí o teniendo en su cabeza esa pregunta. Muy bien. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, continuamos con Cree en su Profeta. Hola amigos, acompáñenme
Acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en Creen sus Profetas, analizando el capítulo de hoy, que es Zacarías capítulo 13. Las conclusiones finales sobre este tema de el pecado y lo que eso significa, pastor. Gracias, pastor Patricio. Solo yo quería recordar la declaración de Isaías en relación a Jesús, que un día él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La satisfacción de Dios es recuperar y restaurar una vida para siempre en pecadores arrepentidos que entregaron su vida a Él. Así que esa es nuestra gran oportunidad, esa es nuestra gran esperanza, la alegría, la satisfacción, el propósito, el objetivo de Dios es salvarnos y recuperarnos para la eternidad. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu propósito. Ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad de reconocer nuestro pecado, de confesarlo, de arrepentirnos sinceramente y de experimentar una nueva vida en Jesús. Y que cuando regreses y ya no existirá más el pecado, podamos vivir contigo esa vida nueva para siempre. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esa oración nos despedimos de ustedes, deseándoles lo mejor en el día de hoy, y esperamos también que mañana podamos encontrarnos nuevamente en un nuevo capítulo de Creen sus Profetas. Hasta mañana.